Buenas tardes, hermanos en Cristo. Bienvenidos a su Iglesia Católica La Preciosísima Sangre. Nos reunimos hoy aquí como familia de Dios para escuchar su palabra y participar en la fiesta eucarística. Antes de comenzar nuestra celebración, por favor tomen unos minutos para poner en silencio sus teléfonos celulares. Gracias. La intención de esta misa es por la comunidad de la parroquia. Padre Glenn y el diácono Carlos Solá estarán presidiendo la celebración de hoy. Gracias por reunirse hoy con nosotros y por favor nos ponemos de pie. Por favor acompáñenos en la canción de entrada, Hoy vuelvo de lejos, que estará proyectada en la pared detrás del altar. Gracias. Hermanas, celebramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Buenos días, buenas tardes, hermanos y hermanas. Hoy es Letare Domingo. Letare significa regocijarse. Este es domingo para regocijarse en la alegre anticipación de la gloria venida de la Pascua. Hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Cristo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oremos. Señor Dios, que por tu palabra realizas admirablemente la reconciliación de generoso humano, concede al pueblo cristiano prepararse con generosa entrega y fe viva a celebrar las próximas fiestas de la Pascua por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Del segundo libro de las Crónicas. En aquellos días todos los sumos sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, practicando todas las abominables costumbres de los paganos, y mancharon la casa del Señor que él se había consagrado en Jerusalén. El Señor Dios de sus padres los exhortó continuamente por medio de sus mensajes, porque sentía compasión de su pueblo y quería preservar su santuario. Pero ellos se burlaron de los mensajes de Dios, despreciaron sus advertencias y se mofaron de sus profetas, hasta la ira del Señor contra su pueblo llegó a tal grado que ya no hubo remedio. Envió entonces contra ellos el rey de los caldeos. Incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén. Pegaron fuego a todos los palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. A los que escaparon de la espada, los llevaron cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus hijos, hasta que el reino pasó al dominio de los persas, para que se cumpliera lo que dijo Dios por boca del profeta Jeremías. Hasta que el país haya pagado sus sábados perdidos, descansará de la desolación hasta que se cumpla 70 años. En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de las palabras que habló el Señor por boca de Jeremías, el Señor inspiró a Ciro, rey de los persas, el cual mandó proclamar la palabra y por escrito en todo su reino lo siguiente. Así habla Ciro, rey de Persia: el Señor Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén de Judá. En consecuencia, todo aquel que pertenezca a este pueblo, que parta hacia allá y que su Dios lo acompañe. Palabra de Dios. Te alabamos. Que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti.
De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo. Por pura generosidad suya hemos sido salvados. Con Cristo y en Cristo nos ha resucitado y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Así, en todos los tiempos, Dios muestra, por medio de Cristo Jesús, la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia, mediante la fe, y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir, porque somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús, para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Palabra de Dios. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida plena. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que crea en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no sean descubiertas. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según la voluntad de Dios. Palabra del Señor. Tanto el Evangelio de la semana pasada como el de esta semana nos hace cuestionamientos sobre la manera que vemos nuestras creencias. El de la semana pasada era aquel que se titula así como la purificación del templo. Y Jesús entra como a purificar el templo, pero más que purificar el templo, que el templo siempre se usó para eso. Antes y después de Jesús, el templo era para sacrificar. Y la gente iba y sacrificaba, compraba animales y según su condición económica y según la falta que habían cometido, pues ellos sacrificaban. Y eso era una manera de establecer una relación con Dios, pero una relación como si Dios fuera
una marioneta y tú el que la controlas, y dependiendo de qué cosas ofrezcas y cómo lo ofrezcas, Dios está obligado a hacer lo que tú quieras. Eso es una corrupción de la fe. Por eso, más que purificar el templo, Jesús está purificando la fe. Pues Jesús se ha dado cuenta que la relación con Dios tiene que ser otra, tiene que ser desde el corazón. Jesús empezó creyendo esas cosas como un judío fiel, pero según fue pasando el tiempo, Él fue profundizando en el misterio del amor que se ofrece, precisamente por ese Dios que es amante y amoroso. Y Él va descubriendo otra manera de relacionarse y se da cuenta que no puede ser así, que tiene que ser desde el corazón, en una experiencia del espíritu, de espíritu y verdad, dentro de lo que va ocurriendo dentro de Él. Por eso, cuando vemos el Evangelio de esta semana, vemos cómo nos va llevando en la dirección de descubrir el Dios de la plenitud que tiene a bien mostrar su grandeza desde lo que hay en el corazón del ser humano. Dios quiere mostrar que Él habita en el ser humano y que desde allí ilumina al ser humano para que sea parte de esta hermosa creación y de este mundo que necesita un testimonio distinto de esperanza, de gozo, de bien, de la alegría que es ser uno en relación a ese amor del Padre y a esa comunidad de hombres y mujeres que están llamados a hacer que el amor sea histórico, que sea parte de nuestra realidad para cambiar las condiciones en las que todos los seres humanos viven. Por eso, todo lo que vamos viendo en estas lecturas nos muestran una disposición distinta de acercar a la dinámica del mundo cambiante y el mundo con sus grandes retos. Y yo quisiera, de una manera interesante, pero para mí importante, poner en contexto esto con lo que me parece que hoy nos llama a hacer el Evangelio a la luz de la realidad. La misma vida nos habla. Si uno se abre al misterio de la vida, se da cuenta que en la vida misma hay la oportunidad de descubrir la luz. Pues en la vida está también la posibilidad de la verdad que se descubre cuando tú miras sin apasionamiento las cosas como las cosas están. Y te encuentras allí como en la posibilidad de contribuir a un mundo que necesita una esperanza distinta, una esperanza basada en el bien y en la verdad de ese Dios amante y amoroso que quiere llegar a todos y que nos pide a nosotros los cristianos que respondamos desde lo que somos y desde lo que hacemos, desde lo que somos y desde lo que hacemos. A mí me ha parecido tan genial lo que ha estado pasando y en este último viaje del Papa. Y quisiera hablar un poco de eso porque el Papa nos enseña cómo abrirnos a la verdad que se presenta en la vida diaria y en las condiciones de otros. El reto de vivir en situaciones extremas, cómo nos llama a todos los creyentes a ser parte de esa preocupación por adelantar la voluntad de Dios en la historia. Él visitó a Irak, un país en una situación muy peligrosa, muy peligrosa, no solo por el COVID, sino por la inestabilidad política. Y él va allí, por un lado, va como el jefe de la Iglesia Católica, pero va a hablarle a los cristianos de cristiano a cristiano. No todos los cristianos que estaban allí son católicos. De hecho, para el año 2000, antes de que empezaran los problemas en Irak, la población cristiana total era 1.5 millones de habitantes. Pero después de toda esta situación tan terrible y de la situación de ISIS, eso bajó a menos de 500.000 y una destrucción enorme. En esa realidad dolorida, este hombre, que de cierta manera también es como una conciencia para todos nosotros, nos hace sintonizar con el sufrimiento de los hermanos que viven allí, no solo los cristianos, sino los que no son cristianos, pero también son hombres y mujeres de otras experiencias, de otras tradiciones y que también tienen buena voluntad. Me ha sorprendido toda la acogida que tenía
inclusive por esa mayoría de musulmanes que lo acogieron desde el aeropuerto y lo atendieron con tanto deseo de escuchar lo que tenía que decir aquel que iba como un misionero de la paz. Y se presentó y dijo que venía como un peregrino, pero venía como un penitente. Como un penitente, como alguien que viene a pedir perdón. Viene a pedir perdón. Dice uno, algunos dirán, pero ¿qué perdón tiene que venir a pedir el Papa? Él viene a pedir el perdón por toda la humanidad que no se ha hecho empática con la situación sufrida de Irak y de pueblos como el de Irak en otras latitudes que también sufren y nosotros vivimos como si no pasara con nosotros. Así que si no pasa con nosotros, allá que Dios reparta suerte. Sin embargo, el Papa va a decir, no, tenemos que pedir perdón por lo que no hemos hecho, pero también venimos aquí a reunir una comunidad de hombres y de mujeres que quieren vivir con dignidad aun cuando tengan diferentes tradiciones de fe. Y eso es una belleza de la diversidad en relación y en armonía que hoy, dentro de lo que nosotros celebramos, porque estamos celebrando este cuarto domingo de esta cuaresma, nos cuestionamos si nuestras maneras de entender y de vivir están de acuerdo al corazón de Dios que mira a toda la humanidad como que todos son sus hijas y todos son sus hijos, y en el misterio de cada persona está escondido el misterio de Dios. A mí me pareció genial algunos de los testimonios que se dieron allí. No sé si ustedes, yo les pregunto así como para hacer una prueba sencilla. ¿Cuántos vieron algo de eso del Papa por alguno de los medios de comunicación? Un grupo 30%, así mal tasado, 700 personas, vamos. Exagerando, quizás 70. Pues qué interesante, porque de los testimonios que había, me gustó uno de dos jóvenes de 18 años, creo. Los dos muchachos bien parecidos, pueden ser mis nietos, ¿no? Sanos, saludables. Los dos amigos de la infancia. Uno cristiano, el otro musulmán. Estudiaron juntos en la escuela intermedia, en la escuela superior. Hicieron un negocio juntos para pagar sus estudios universitarios. Juegan en el mismo equipo. Son amigos de verdad. En mi país decimos son panas fuertes. Wilson, de verdad. Sin embargo, cada uno tiene su tradición. Cada uno aprecia al otro. Y cada uno ve la riqueza de esa relación. Eso hace un anuncio al mundo tremendo. Que hayan escogido a esa pareja de muchachos para hablarnos. Es como decir, esto puede ser de manera diferente. Cuando hay coincidencia entre las buenas voluntades de los hombres y de los jóvenes que piensan en un futuro diferente. A mí me parece que eso no lo escogieron así al azar. Estaban tratando de llevar un mensaje. Y de hecho, el mensaje empieza desde el sitio de Ur, donde inicia toda esa peregrinación de Abraham, que es el padre de las tres religiones monoteístas. Entiéndase, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Somos hermanos en el Padre Abraham, que es como una metáfora de que somos hermanos de aquel que se entregó, del Hijo único, del único Padre de toda la humanidad, Jesús. El Padre de Jesús es el Padre de toda la humanidad, es el que aglutina todo este esfuerzo de los hombres y mujeres que de alguna manera descubren al Dios que se manifiesta en los acontecimientos. Nosotros como cristianos tenemos la ventaja de tener la experiencia relatada de Jesús, quien conoce al Padre en la intimidad y nos va mostrando una manera de ser y una manera de estar en el mundo, en la confianza de ese Padre que no quiere que nadie y nada se pierda. Pues eso es lo que nos dice el Evangelio, que el Padre ha mandado al Hijo no para que se pierdan, no para juzgar al mundo, sino salvar al mundo por medio de él. El ejemplo de Jesús debe ser la clave para los cristianos de cómo es que se vive y cómo es que se muere
pensando en que nada se pierde. Por tanto, el testimonio del Papa, que va a un sitio tan peligroso a anunciar la paz y el bien y la solidaridad y la fraternidad, a expensas de su propia seguridad y su vida, nos invita a todos a decir, oye, yo estaré viviendo la vida muy liviana, muy segura. O habrá que decir que los que siguen al Maestro están dispuestos a treparse también en una cruz y dejarse clavar, en la confianza de que saben que no está solo, que el Padre o te abraza por detrás o te abraza por al frente, pero no te deja solo. Y así como el Hijo se da, lo aprendió del Padre que empezó a darse primero. La locura del mensaje cristiano es que Dios se da totalmente desde la primera vez y no limita para nada su don. Depende de nosotros, no de Él. Y en lo que nos da su amor incondicional y el perdón incondicional. Eso es tan grande y tan chocante que nosotros decimos no puede ser. Eso tiene que interpretarse de alguna otra manera. ¿Cómo es que ya nos regaló el perdón anticipadamente? Pues eso habla de cómo es Dios. Y para entender a ese Dios hay que nacer de nuevo. Y por eso es que hay que ir al corazón, y ese juego del agua que dice el Evangelio, con agua y con espíritu, es que tiene que haber una nueva aparición. Tenemos que nacer de nuevo. Nos tienen que parir de nuevo, pero ahora no salimos del vientre de nuestras madres, sino del único Padre, Padre, Madre, Dios, Padre, Madre de Jesús. Es como que nosotros tenemos que empezar de nuevo y replantear todo lo que entendemos que es nuestra fe desde ese Padre que Jesús nos vino a ofrecer y que dice, no lo puedes comprar con nada que ofrezcas, ni sacrificios ni oraciones, porque no tiene precio. Además, que no hay nada que tú puedas hacer que lo obligue a ser bueno porque Él de sí ya es bueno. Y es tan generoso que lo único que está esperando es que te des cuenta de su amor y que te asocies a su amor. Porque quien descubre al Padre así de bueno, pues tiene una opción. Pues vivo como si nada pasara o me asocio a esa fuente inagotable de amor eterno. Y yo quiero ser parte de eso. Y me quiero fundir en eso. Y porque me quiero fundir en eso desde ya, entonces empiezo a comportarme con amor para todo aquello que Dios ama. Todo lo que existe, todos los que existen. Por tanto, no creo fronteras, ni limitaciones, ni distancias. No me separan ni los países, ni los idiomas, ni las razas, ni las creencias, nada. Porque estoy unido al Dios que une a todos y me uno a Él y me uno con todos. Entonces voy a este sitio y voy al otro sitio y a todos los miro como el Padre mira. Y a todos los trato como Jesús trataría a cualquiera. Por eso me formo o me conformo o asumo la forma de aquel que se dejó matar por amor. ¿Por qué en la iglesia ponemos al Cristo en la cruz? Pues no es solamente una cosa de alabar la cruz y bendecir la cruz. Alabamos el gesto de generosidad del Padre que ofreció a su Hijo y se ofreció. Realmente el Padre empezó a ofrecerse primero, Él se ofreció Él. Y para que no hubiera duda, ofreció lo más que quería, su Hijo. El Padre y el Hijo se ofrecen por amor a la humanidad. Por eso desde la desnudez de la cruz, desnudo, nosotros no nos atrevemos a poner a Jesús desnudo, pero Él estaba desnudo, lleno de golpes y de heridas. Y cada una de esas heridas nos recuerda a las nuestras también, que tenemos heridas. Unas nos las hicimos nosotros gratuitamente, nadie las hizo, nosotros. Y otras las traemos porque nos las impusieron. Así Jesús en la cruz, sus heridas eran una manera de mostrar su humanidad, pero también su altura. Pues ha sido elevado para que todo el mundo mirándolo a Él se cuestione, ¿y tú qué ves?
¿Esa es una cruz vacía o esa cruz está habitada? Y el que está ahí, ¿qué ha vivido? ¿Qué siente? ¿Qué cree? ¿Por qué está ahí? Y eso nos ayuda a nosotros a enfrentarnos ante el crucificado, de decir, ¿y yo? ¿Ante él qué soy? Yo imagino que los romanos lo mirarían y dirían, ahí hay uno que se ganó lo que le estamos dando. Y habrían otros, los cristianos que estaban con él, que dijeron, ese es otro profeta fallido. Pero el Padre diría, aquí está mi hijo y aquí estoy yo. Aquí está el amor entregado por ustedes. Que esta reflexión nos ayude en estas semanas que quedan, enfrentarnos al crucificado en la cruz y ver que su altura, esa, no la de la glorificación después de la resurrección, esa es la que nos hace a nosotros mejores. Dios los bendiga. El credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo invisible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo único, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, porque nosotros los hombres, y por nuestra salvación bajo del cielo, y por ser obra del Espíritu Santo, se encarnó y se murió. Y por nuestra causa fue crucificado. En tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó el tercer día, según Escrituras. Y subió al cielo, está sentado a la derecha del Padre, de nuevo con gloria, para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Cuando estábamos muertos en nuestros pecados, Dios nos dio vida en su Hijo, levantado en la cruz por nosotros. A través de este Redentor crucificado, acuerquemos nuestro amoroso Padre. Por el Papa Francisco, en el aniversario de su elección como Papa, que Dios lo sostenga en su misión, en su ministerio, inspire sus enseñanzas y lo ayude a conducir a la Iglesia hacia una mayor fe y amor. Roguemos al Señor. Le amamos, óyenos. Por nuestra nación, que Dios nos guíe en la vida de los valores que proclamamos para que todos experimentemos la vida, la libertad y la justicia. Roguemos al Señor. Le rogamos, óyenos. Por todos los que temen acercarse a Dios, que el Espíritu libere sus corazones del miedo y los conduzca a una experiencia de amor de Dios en ellos. Roguemos al Señor. Te amamos, óyenos. Que los elegidos, liberados por el poder del Espíritu, puedan dejar todo el miedo detrás de ellos y seguir adelante con confianza. Roguemos al Señor. Rogamos, óyenos. Por aquellos que han muerto, que su fe en Jesús los
lleve a la plenitud de la vida eterna. Especialmente pedimos por José Ángel Colón López, Yaques Alendor y el diácono Ángel Pacheco. Roguemos al Señor. Rogamos, oímos. Nuestra misa se ofrece por la gente de la parroquia. Ahora oramos por nuestras propias intenciones privadas que sostenemos en el silencio de nuestro corazón. Roguemos al Señor. Te rogamos, oínos. Padre amoroso, nuestras peticiones son numerosas, pero sabemos que tu misericordia es eterna. Los unimos al sacrificio infinito de Jesús levantado por nosotros, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. For you and for me, yeah, separate. Yeah. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Te presentamos, Señor, llenos de alegría, estas ofrendas para el sacrificio redentor y pedimos tu ayuda para celebrarlo con fe sincera y ofrecerlo dignamente para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado, Señor. Demos gracias al Señor Dios nuestro. Es justo y es necesario. En verdad es justo y es necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque has querido que nosotros pecadores encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso, con la multitud de los ángeles, te alabamos a una sola voz, diciendo:
Hosanna in excelsis, benedictus in Domine, Hosanna in excelsis. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo John y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú es que reino, tu poder, gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Fijos los ojos en el crucificado, nos damos un saludo deseándonos paz. La paz. ¿Son 4 o son 5? 4. Este es el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Jerusalén ha sido edificada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor.
Oremos. Señor Dios, luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestros corazones con el esplendor de tu gracia, para que podamos siempre pensar lo que es digno y grato a tus ojos y amarte con sincero corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El segundo fin de semana, usualmente tenemos nuestra segunda colecta para la reducción de la deuda parroquial. Así que si trajo su sobre, por favor colóquelo en una de nuestras cajas de ofertorio ubicada en el Narthex a la salida de la misa. Estamos muy agradecidos con todos quienes han continuado apoyando nuestro esfuerzo para reducir nuestra deuda durante este tiempo. Gracias por su generosidad. Debido a las vacaciones de primavera, no tendremos formación de la fe. Disfruten su tiempo libre. En honor al año de San José, a partir de este viernes 19 de marzo, rezaremos la oración a San José que el Santo Padre, el Papa Francisco, usó en la Patris Corde, que en español sería con corazón de padre. Al final de cada misa lo estaremos haciendo. Tendremos tarjetas de oraciones disponibles para ustedes la próxima semana. Oremos para que el patrono de la Iglesia nos proteja. También este viernes rezaremos el Vía Crucis de San José a las 7:30 p.m. en español aquí en el Centro de Vida Parroquial. Muchas gracias, Diácono Carlos. Sí, la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre de ustedes. Amén. Con un corazón dispuesto, pueden ir en paz. San Miguel Arcángel, defiéndenos de la lucha, sea nuestro amparo contra la perversidad y excedencias del demonio. Que Dios manifieste sobre su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que el Dios te confirió, ahora el infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo, para la perdición de las almas. Amén.